toda mi niñez la pasé allí en Fortín, Veracruz. Ya me vine de Fortín a Veracruz a trabajar como operador en el grupo FM. Tuve la suerte de tener la dirección de RN en esos años y la tuvimos siempre en primerísimo lugar. Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con. Amigos del auditorio, gracias por estarme acompañando en este nuevo proyecto llamado Charlando con, en donde muchas personalidades vamos a estar entrevistando, entre ellas personalidades del mundo empresarial, del mundo radiofónico, incluso también del mundo artístico y de la política y de toda la sociedad en general, si se puede y si es posible. El día de hoy me acompaña un personaje muy importante de la radio, pero bueno, personaje es como minimizarlo. Más bien yo diría un titán, todo un monstruo, toda una institución del mundo radiofónico en el estado de Veracruz, y que yo creo que ese poder de convocatoria que a través de los años hizo en el micrófono con su voz, bueno, pues también lo ha llevado a escalar a nivel nacional, que muchos grupos lo conozcan. ¿Por qué? Porque él fue la punta de lanza precisamente para consolidar a varias agrupaciones importantes en el estado de Veracruz a nivel nacional. Estoy hablando, sin más ni menos, de Domingo Lucas. Es un placer tenerte, Domingo Lucas, en este programa el día de hoy. La verdad, me siento muy honrado de que hayas aceptado la invitación, de que hagas un intervalo en tu agenda para poder dedicarnos unos minutos, mi estimado Domingo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Te agradezco, Carlos. Te agradezco la atención. Bien, trabajando aquí en el puerto de Veracruz con un calor sabroso, como siempre, aquí en el puerto Jarocho. Y bueno, pues saludándote allá en la ciudad de Córdoba, ciudad que me trae muchos recuerdos, porque pues yo viví en aquella zona siendo niño y bueno, toda mi niñez allá en Fortín, Veracruz. Ah, mira, qué sorpresa, no sabía eso, Domingo. A ver, platícanos un poquito sobre esa infancia que tuviste. ¿Dónde naces? ¿En el puerto de Veracruz? ¿Y por qué dices que viviste en Fortín? ¿Cómo estuvo el rollo? A ver, cuéntanos. Mira, rapidito te lo platico. Yo nací en el estado de Puebla. Nací en Xochitlán, Puebla, la tierra de mis padres. Pero muy pequeño, de meses, me trajeron a vivir a Fortín, porque ellos ya vivían en Fortín. Mi papá, mesero del Hotel Ruiz Galindo. Entonces, toda mi niñez la pasé allí en Fortín, Veracruz. Estudié la secundaria en la escuela Luisa Benítez de Galindo, y allí es precisamente donde me nace el gusto por el radio. Siempre que he tenido oportunidad de platicar, siempre lo expreso así. Yo no llegué al radio por accidente. Para mí fue mi proyecto de vida. Estando yo en la secundaria, íbamos a la XCKG, que estaba en Fortín. XCKG, Radio Ritmos, Canal 82, estaba en el fraccionamiento Fortín de las Flores, ahí en la orilla de la carretera nacional. Y allí por primera vez me acerqué al radio y allí me enamoré de la actividad. ¿Cuántos años tenías, Domingo? ¿Cuántos años tenías? Pues haber tenido 12 años, 13 años cuando estaba uno en la secundaria, ¿no? Adolescente. Cuando yo terminé la secundaria, que ya ves que ahí te dan unas clases que se llama orientación vocacional, para que tú intentes ver qué es lo que vas a hacer en la vida. Sí. Pues yo dije siempre lo mismo: yo quiero ser locutor. Entonces, allí en la secundaria me consiguieron la dirección de una escuela de locutores en la Ciudad de México, que se llamaba, no sé si exista, Escuela Nacional de Locutores. Y lógicamente en mi casa, mi familia, cuando me preguntaron qué vas a hacer ahora, no, pues yo quiero ser locutor.
y esto me dieron en la secundaria. Esta es una escuela a la que yo podría ir, y pues, mi papá, un hombre muy humilde, pero la verdad muy preocupado por nosotros. Yo le tengo, ya no vive, pero le tengo un gran respeto ¿Cómo y se un llamaba tu gran papá? recuerdo. Don Nicolás Lucas Morales. Don bien. Nicolás Lucas Morales, ahí de la calle 2, número 509, en la colonia Ballinas de Fortín. Allí fue nuestra casa. Okay. Y bueno, él, con su humilde salario, sí, hizo todos los arreglos para que yo me fuera a la Ciudad de México y estuviera un año allá en la Escuela Nacional de Locutores. Y ahí por primera vez yo tuve el acercamiento con el micrófono y con una cámara de televisión. Allí estuve, me capacité, estuve un año, y después de eso, pues me enteré allí mismo que había que hacer un examen. Acuérdate que antes se hacía un examen para obtener la licencia. Sí, así es. Y pues hice el primer intento, lo reprobé, hice el segundo intento y por fin pasé y obtuve la licencia. Después de eso, pues empecé a buscar oportunidad y conseguí, mi papá, como siempre, preocupado, impulsando, consiguió a alguien de aquí de Veracruz, un conocido que tenía relación con el radio, y Conchita Pacheco de Huatusco, Veracruz. Conchita Pacheco, que ya murió y que Dios la tenga en su gloria, porque ella me brindó la mano para entrar por primera vez a trabajar al radio aquí en Veracruz, en la estación, en el grupo FM, en los años 70, como operador de consola. ¿Ya ya era estando adentro. de Valverde, Grupo FM en esa época? Sí, allá en Fortín no había todavía. Era fuerte aquí en Veracruz. Yo estuve allí cuando la inauguración de Fortín y todo, pero ya me tocó a mí, ¿no? Sí. Pero entonces, pues entré a Grupo FM como operador de consola, y ya más tarde, eso fue en 1974, y ya para 1977 empecé ya a trabajar como locutor en el 76, acá en Radio Núcleo Oro de Veracruz, XHB, XLL, Radio Onda, y también en Grupo FM, en XHRN, ya del 77. Ya de ahí para acá, pues toda esa historia, ya me desarrollé en los medios y hice una larga carrera en la radio. Pero te repito, no llegué por accidente. Ese fue mi proyecto de vida y gracias a Dios lo logré. Excelente. Para los amigos que no sepan, ser operador de una estación de radio es manejar los controles. ¿Cómo fue que dices el salto de manejar los controles de operador al micrófono, a la locución? ¿Cómo fue esa transición, Domingo? Te digo, mi papá conocía a Conchita Pacheco, de Huatusco, por cierto, y Conchita Pacheco le dice, don Nicolás, hay una oportunidad aquí en Veracruz, pero es de operador. Y pues, lógicamente, no importa, si lo que importa es llegar, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente, me consiguieron la plaza de operador de consola, aunque yo ya era locutor. Pero no importa, lo importante era entrar al medio. Claro. Y ya me vine de Fortín a Veracruz a trabajar como operador en el Grupo FM. En aquel tiempo era un núcleo pequeño, solamente tenía 2 emisoras de radio, y así fue como yo ingresé a radio en 1974. Bien, yo recuerdo, Domingo, porque yo te escuchaba, yo soy tu fans, yo recuerdo en los años 80 que había una serie de programas me parece ser que desde la mañana empezaba con la hora del Grupo Audaz, de Rigo Domínguez, posteriormente seguían otras agrupaciones y otras, no recuerdo el orden, pero eran agrupaciones que apenas estaban empezando y que posteriormente se consolidaron a nivel estatal y por supuesto después a nivel nacional. Mi estimadísimo Doménico el Audaz,
que era el creador de varias de esas agrupaciones, entre ellas el Super Show de los Vázquez, lo tengo bien presente, pues tuvo ese acercamiento con el mundo de la radio, con la RN, que era me parece, a ver, sácame de la equivocación, pero me parece que era la única radio en frecuencia modulada que tocaba la música tropical, porque casi todas eran estaciones de música pop, ¿no? Entonces, era importantísimo eso. Y yo recuerdo que tú conducías varios programas de esos. Platícanos un poquito de esa historia, Domingo. Sí, mira, en realidad, RN, como dices tú, fue la primera emisora que tocaba música tropical en RN, porque todas eran de otros géneros. Entonces, el Grupo FM ya tenía una estación en español, ya tenía una estación en inglés y inicia con una estación de música tropical. Yo ya estaba como operador en XHPR. Cuando abren XHRN, pues simplemente me cambio de cabina, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciamos allí trabajando con grupos tropicales, Dominico el Audaz, en aquellos 80s, pues tuvimos un acercamiento, muchas pláticas, nos hicimos amigos, y empezamos a trabajar promoviendo a los grupos que en aquella época tenía, los Audaces del Ritmo, después el Super Show de los Vázquez, más adelante el Grupo Audaz, pero hubo tanto éxito que enseguida otros grupos musicales pedían también un espacio. Por ejemplo, los socios del ritmo, los Superlams que estaban naciendo, y así, un montón, los Juniors Plan, los Caracoles, un montón de grupos. Llegamos a tener toda la mañana con artistas de ese género, y mucho éxito, porque también, estimado Carlos, la ventaja era de que RN tenía una cobertura muy amplia, ¿no? Se oía desde el puerto de Veracruz hacia todo el sureste, y más adelante la empresa amplió, puso una repetidora, obtuvo una concesión en San Andrés Tuxtla, puso una repetidora, y transmitíamos de aquí a San Andrés y de San Andrés hasta donde la señal lo permitiera, es decir, una estación con una cobertura enorme. Dominamos una amplia zona del estado de Veracruz y tuvimos mucho éxito. Fueron muchos años, fue una época de oro de verdad para la cumbia. Ahí teníamos a los socios, tenemos a los diners, tenemos a los casinos, lógicamente al show de los Vázquez, a los Juniors Black, a todos esos grupos que hoy son famosos. A ver, te voy a mencionar algunos, por ejemplo. Catálogo de grupos. Sí, allí tuvimos en sus inicios a los Superlamas, a los Caracoles, que hoy son figuras, a los Juniors Clan, que también hoy son figuras, al show de los Vázquez, que también estaban iniciando, a Audaces del Ritmo. Todos ellos, pues me conocen y los conocí, sí, claro, muy en sus inicios. Y guardo amistad con todos ellos. Y es que Domingo, a mí no me gusta comparar, pero si comparáramos con personajes de la televisión, creo que Domingo Lucas, en su versión radiofónica y obviamente en el formato tropical, se asemeja a Raúl Velasco, que fue quien les abrió las puertas a varios artistas. Entonces yo recuerdo que los artistas que querían tener éxito dentro de la música tropical en Veracruz, forzosamente tenían que escucharse en RN. Y pues Domingo Lucas era el presentador, era el que brindaba esas horas de alegría al radio escucha, presentando los temas de esas agrupaciones. Domingo, ¿quién bautizaba esos grupos, por ejemplo, como la Maravilla Musical de México? ¿O ya traían ellos ese eslogan? ¿O como los Galanes Cantantes?
Superlamas, o ya traían ellos ese eslogan, o tú los bautizabas a la hora de presentar la canción, o el Terremoto Musical de México, Nativo Show. A ver, esto es interesante porque muchas veces el locutor hace la presentación y se consolida ese eslogan para la agrupación. ¿Tú lo hacías? Pues mira, no, te soy honesto, la verdad, ellos ya lo traían. Muy bien. O eran nombres que su disquera les ponía. No, eso no me corresponde a mí. Pero, por ejemplo, de los apuntes, ¿verdad? De los apuntes, el show de los Vázquez se llamaba nada más el show de los Vázquez. Yo le agregué la palabra súper, por no lo quiera, súper. Es lo único. Pero de ahí fuera la maravilla musical y los grandes cantantes y eso, más que nada ellos o su disquera. Muy bien. Y otra pregunta. Sí, dime. Lo que sí me puedo adjudicar es el haber iniciado a usar el término chunchaca. Para allá iba yo. El término chunchaca, que incluso había una canción, no recuerdo de qué grupo, que decía, al fin chunchaquero, sí señor, creo que es de Nativo, ¿no? De Nativo Show, al fin chunchaquero, ¿cómo no? Creo que es de ellos. Y yo decía, porque a mí, vaya, me encanta toda la música, yo decía, ¿qué es eso de chunchaca? Recuerdo que buscaban los diccionarios y no encontraba la definición de chunchaca, encontraba yo la definición de cumbia, pues de varios ritmos tropicales, pero chunchaca, no sé. Y de repente, en un programa en YouTube, me entero que el que bautiza ese concepto de sonidos es Domingo Lucas. A ver, platícanos un poquito de por qué fue chunchaca y por qué se hizo tan famosa la chunchaca. Mira, sí, la verdad sí. Esto fue a principios de los 80, allá por el 82 tal vez. Tenía un amigo que le encantaba la salsa. De hecho, él hacía bailes en Veracruz, pero de salsa. De salsa. Jorge Meléndez, aquí en Veracruz, muy conocido, porque era un alto ejecutivo de servicios portuarios, un hombre poderoso en cuestión de dinero, ¿no? Sí. Y él hacía bailes de salsa. Él traía a Celia Cruz, a Cheo Feliciano, a Héctor Lavoe, a figuras importantes de la salsa. Sí. Y él siempre me decía, así éramos muy amigos, y me decía, oye, ya, dale más pase a la salsa, porque la salsa nada más la tenía yo en la noche. Y él decía, ya, dale más pase a la salsa, es que en la mañana tienes puros grupos que suenan, él decía, ¿no? Que suenan muy feos, dice, parece un mariachi con tumbadoras. Así me decía él. Lo que tocas ahí en la mañana es un mariachi con tumbadoras, dice, puro chunchaca, 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 chunchaca. Okay. Él fue el que empezó a decirme así en más de una ocasión. Oye, tienes ahí un mariachi con tumbadoras, chunchaca, chunchaca, chunchaca. Y entonces de ahí salió la palabra chunchaca, la hora de la chunchaca, que viva la chunchaca. Y a mucha gente no le gusta, pero porque piensan que es así como peyorativo, como despreciativo, pero pues nació así. Los Flamers hicieron una canción que se llama Te amo chunchaca, y bueno, así nació casualmente nació el término chunchaca, te digo, a principios de los 80, 82, y yo lo empecé a mencionar en el radio, pero fue nuestro amigo Jorge Meléndez, que ya murió, el que decía, oye, es que lo que tienes ahí en la mañana es como un mariachi con tumbadoras. y ahí empezó todo eso de la chunchaca, y así se quedó. Perfecto, y se hizo famoso a nivel nacional porque, pues yo recuerdo que también en la revista Furia Musical incluso nombraban a la famosa chunchaca, y bueno, pues ¿sí? qué bien que se hizo una terminología musical prácticamente de ese concepto tropical. ¿Cómo empiezas posteriormente? Yo recuerdo también un programa en las noches que me encantaba porque era delicioso escuchar la salsa caliente, me parece que se llamaba ese programa, que duraba un buen de tiempo, y eso es lo que me encantaba, que duraba un buen de tiempo, y que ponías todos los éxitos que estaban de moda en esa época, ya a finales de los 80s, principios de los 90s, con, bueno, pues grandes salseros
que estaban ahí. ¿Cómo nace esa idea de seguir proyectando la música, en este caso, la salsa? Mira, tuve la suerte de tener la dirección de RN en esos años. La tuve muchos años. De hecho, me retiré con ese cargo. Tuve la suerte de tener a la dirección de RN y la tuvimos siempre en primerísimo lugar, de verdad, teníamos lo mejor allí. Pero con el paso de los años, también hubo un boom en la salsa. Empezó a ser un crecimiento tremendo de la salsa. Veracruz, el puerto, es un lugar eminentemente salsero, ¿no? Y así fue como teníamos la salsa en un espacio en la noche, y con el boom de la salsa y teniendo yo, lógicamente, la dirección artística de RN, pues empecé a meter más salsa, porque estaba pegando fuertísimo, ¿no? En ese tiempo, Celia Cruz, Grupo Nicho, Orquesta Guayacán, Gilberto Santa Rosa, todo eso pegaba mucho. Entonces, lógicamente, pues lo empecé a meter y también me fue muy bien, muy bien. Llegamos a tener, a ser una estación importante, líder en el movimiento salsero. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a las figuras más importantes de la salsa, a todas. Incluso me empezaron a invitar a los festivales al extranjero, a Nueva York, a Puerto Rico, a la Dominicana, en fin, me tocó en esa época. Claro, la salsa estamos hablando prácticamente del año 98 para acá, ¿no? Del 98 para acá, el 2000 fracción, que fue el movimiento salsero muy fuerte en México. La salsa creció, invadió Europa, fue un movimiento salsero muy grande. Entonces, pues abarcamos los dos géneros, obviamente, y teníamos muy buenos resultados. Se viene otra etapa dentro del mundo radiofónico, y a mí me toca porque también trabajé en una estación de radio que al principio era una estación llamada Radio Variedades en la ciudad de Huatusco, Veracruz, pero con ese boom que se viene en los años 90 se convierte en una estación grupera. ¿Cuál fue el impacto que recibe en esa época RN, que era prácticamente una estación de música chunchaca, música de salsa? ¿Cuál fue el impacto al recibir pues ya agrupaciones del norte? Estamos hablando del estilo de Bronco, de Temerarios, bueno, los Tigres del Norte ya desde los años 70 ya estaban, pero todavía se consolidan más en esta década de los años 90. ¿Cuál fue? Empiezan a surgir grupos dentro de la cumbia como Cañaveral, como Ángeles de Charlie, Ángeles Azules. ¿Cuál fue esa guerra de audiencias, por llamarle así, o el impacto que recibió RN con este nuevo catálogo musical que ya estaba sonando, pero a nivel nacional también muy fuertemente? ¿Cómo fue esa época para RN? Mira, tú sabes que el que manda es la gente, el público. Y lógicamente, uno no puede sustraerse, ¿no? Nuestros grupos musicales estaban muy fuertes. Teníamos al Nativo Show, a todos ellos muy pegados, pero pues como que se hace un pequeño huequito por donde empiezan a entrar Bronco, por ejemplo, el grupo La Mafia, como dices tú, los Tigres del Norte que ya estaban y demás, y pues la gente los prefiere, ¿no? Te empiezan a llamar, te empiezan a pedir y tú tienes que ponerlos. Entonces, ya estamos hablando de tres géneros: la cumbia, la música grupera y la salsa. Entonces, teníamos que hacer una combinación allí, porque acuérdate que somos una estación, o éramos una estación, que no solamente era el puerto de Veracruz, sino que era toda la zona. O sea, toda la zona hacia el sureste, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, en fin, un área enorme. Entonces, hasta ranchero le metíamos también
música ranchera, también metíamos ahí de vez en cuando algo de Alejandro Fernández, en fin, íbamos haciendo una programación balanceada, incluso en la noche, como trabajaba las 24 horas, en la noche le empezábamos a meter música del recuerdo, música de la matancera, boleros, cosas así. Trataba yo de que hubiera para todos, los gustos. No teníamos una identidad marcada de que pura cumbia o que pura salsa, sino que le tratábamos de dar variedad, tratando de cubrir todos los gustos de una enorme región que es la que nos escuchaba, amigo. Por esa razón, el impacto que tú me preguntas, pues fue como una rendijita que se fue abriendo, hasta que entró, pues, fuerte, ¿no? Ejemplo, cuando llega el grupo Límite, cuando Alicia Villarreal, ¿te acuerdas? Que sí, estaba pegando muy fuerte. Imposible decir que no le ibas a tocar, o Bronco decir que no le ibas a tocar, ¿no? No, pues les tenías que abrir la puerta poco a poco, y ahí se fueron colando, amigos. Y luego llega el grupo Brindis, y luego llegan un montón de grupos que van abriendo la puerta, y también, a ver si no se enojan conmigo, pero también nuestros grupos musicales empiezan a tener, pues yo creo que un poquito menos de creatividad, permiten de alguna manera que se vaya abriendo se vaya haciendo esta brecha y se hacen muy fuertes. Lo que llegué a tocar banda, muy poco pero sí lo llegué a tocar, lógicamente. Fíjate, lo que tú estás comentando tienes mucha razón, porque yo recuerdo que, por ejemplo, los socios de ritmo los identificábamos pues con un estilo, y de repente cuando surge todo este boom, ellos también le entran al género de la cumbia, de ese estilo que se estaba tocando, y es cuando colocan el exitazo de Llorar, Felicidad, Mamá Cumbia y todo ese tipo de melodías que existen dentro de su catálogo musical, y también se proyectan a nivel nacional, porque era lo que estaba pegando en esa época de los años 90, mi estimado Domingo. ¿Estarás de acuerdo con esa historicidad de la música? Sí, mi estimado Carlos, tú sabes que la música es dinámica, no está quieta, es dinámica, se está moviendo. Entonces, las corrientes musicales van y vienen, se ponen de moda, están arriba, luego bajan, y así. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Luis Miguel, cuando empezó a grabar boleros, los jóvenes estaban enamorados de Luis Miguel, oyendo los boleros, La Gloria eres tú y todo eso, porque Luis Miguel los modernizó y los hizo, los puso de moda otra vez, música de nuestros padres, de los años 50, ¿no? La música ranchera, Luis Miguel la tomó, la renovó y la lanzó, y tuvo un éxito tremendo con canciones de José Alfredo Jiménez y de Cuco Sánchez, que había sido moda en los años de nuestros padres, en los 50. Tú todavía ni nacías, vaya. No, todavía no. La volvió a pegar, la volvió a poner de moda. Y hoy en día, fíjate, los reggaetoneros, Rauw Alejandro, y otros tantos, están grabando salsa, están pegando durísimo con él y con temas salseros. O sea, al fin de cuentas ellos son puertorriqueños, es su música. Y están pegando durísimo porque las corrientes musicales van variando y tienen que estar buscando cosas nuevas. Antes tú veías un tecladista y lo veías como muy solito, muy pobrecito. Hoy los tecladistas están triunfando. Ahí tienes a Nelson Cancela, que es un fenómeno por todos lados, ¿no? Saludos a Pero Nelson. cuando empezaron, el tecladista era como el frijolito en el arroz, vaya. Sí. Sí, fíjate, qué interesante todo este fenómeno musical, pero dentro de la radio, pues también se viven momentos maravillosos. Dentro de esos momentos, Domingo, ¿qué te ha dado a ti la radio? Mira, mi estimado Carlos Alberto,
A mí me dio la oportunidad de desarrollarme en una carrera que yo busqué y que yo siempre quise hacer. Formé mi familia, tuve la oportunidad de crecer, de hacer una carrera y de retirarme cuando yo lo decidí. Llegó un momento, que es el que estamos viendo ahora, donde la radio tiene una enorme competencia con las redes sociales, con internet, y entonces yo ya estaba, desde hace 15 años, empecé a hacer cosas por internet a través de Radio Bemba, y bueno, pues llegó un momento en que yo dije, creo que aquí ya no voy a hacer más, porque ya le llevo el director de RN y ya arriba de mí solamente el dueño. Y al dueño yo no iba a llegar, ¿verdad? Entonces, creo que con 43 años de carrera en el radio, dije, creo que me voy a retirar, estoy en buen estado de salud, estoy bien, y mis hijas ya profesionistas, ya trabajando. Entonces, llegó el momento de retirarme y me retiré del radio. Saludable, activo y con 69 años de edad actualmente. Órale. Algo de lo que yo todavía más admiración me causas, Domingo, sin aludirte, fíjate que es esa visión que tuviste con Radio Bemba, una estación de streaming, una estación por internet, y que fuiste también precursor, válgame, precursor, es algo que yo cuando me entero, Domingo Lucas, Radio Bemba, digo, canijo, está pero súper adelantado, todo maestro. Déjame presumirte, porque eso sí, me gusta presumirlo. Mira, nosotros empezamos a hacer televisión por internet cuando no existía ni Facebook. Ni siquiera Facebook existía. En el Café La Parroquia, Joe de Lara y yo empezamos a hacer televisión allí desde una mesa del Café La Parroquia. Ahí están en YouTube los videos. Ahí están los testimonios. No existía ni siquiera Facebook. YouTube existía, pero no se podía transmitir en vivo. No, era una plataforma para ver videos. No se podía transmitir en vivo. Entonces nosotros, por medio de un streaming de pago, pudimos hacer televisión por internet. Ese mérito no me corresponde a mí, porque es toda esa parte técnica la hizo un amigo mío que se llama José Ramos Onofre. Él fue el que hizo toda la parte técnica y bueno, empezamos a hacer televisión por internet hace ya muchos años, antes de que en YouTube se transmitiera en vivo y antes de que existiera Facebook incluso. Y en Radio Bemba, pues sí, noticias y demás, desde hace 15 años empezamos a hacerlo. Este año que viene estaremos cumpliendo 16 años, nos hemos mantenido, te lo dije, tengo un estudio donde hacemos programas, tengo jóvenes licenciados aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que me auxilian, y pues tenemos un trabajo ya largo en esto, pero te digo, de un tiempo para acá ya de manera independiente, ya sin compromiso con nadie. Con ningún patrón, ahora tú, tu propio patrón. Así es. ¿Qué te decían los colegas que seguramente pues no creían en estas plataformas, en el streaming? ¿Qué te decían? ¿Había buenos comentarios o te veían como un soñador? ¿Qué te decían? Pues me veían como alguien que estaba jugando, ¿no? Como alguien que estaba jugando, pero yo empecé a hacerlo en la recámara de mi casa. Después me mudé a un despacho que renté en el fraccionamiento Floresta y fue allí donde pude crecer, porque ya teníamos más imagen de empresa, ¿no? Y tuvimos mucho éxito, la verdad. Fue muy bien. Llegamos a tener visitas importantes, hacíamos noticias por internet.
exgobernador, antes cuando andaba en campaña nos visitó, los políticos, todos los que en esa época andaban de campaña, todos nos visitaban, porque, pues bueno, o sea, éramos los únicos que hacíamos por internet las transmisiones. La primera transmisión de un desfile de carros alegóricos por internet la hizo Radio Bemba Veracruz. No sé en qué año fue volver a cuando hicimos la transmisión, la primera transmisión de carnaval por internet. Lógicamente, 2 años después ya podías transmitir con un celular y ya todo el mundo lo hacía, ¿no? Sí. Pero nosotros lo hacíamos allá por el 19 o 20, no recuerdo el año, por ahí tengo los datos. Ok, bastante interesante. Hoy, ¿cómo ves el mundo de la radio en comparación precisamente con ya todas estas alternativas tecnológicas? ¿Cómo ves a la radio convencional frente a los streaming, sobre todo ahorita que están muy de boom y de que ya cualquier persona puede tener su canal televisivo o radiofónico también? Mira, les voy a caer mal porque no voy a ser muy grato. El radio tiene que ser más creativo, la verdad, porque tú sabes que hoy los jóvenes te ven y te eliminan con una facilidad grandiosa. Un clic y pum, fuera, ¿no? Sí. Entonces tienes que ser más creativo para que los atrapes. Definitivamente ya el radio de mi época, de que ponías música y la gente se quedaba a escuchar, porque en el radio teníamos toda la música que ellos no podían tener, ya pasó. Hoy tienes que ser más creativo. Acuérdate que las estaciones que hoy funcionan son las que tienen un show prácticamente locutor. Es prácticamente un hombre que hace show, muy dinámico, muy alegre, muy desparpajado, muy positivo. Solamente así, ¿no? Muy dinámico. Ya anunciar la canción y la hora, eso ya es parte del pasado. Ya quedó atrás. Entonces, tienen que ser muy creativos para lograr atrapar al auditorio. Otro problema, la radio del cual podíamos vivir como empleados ahora es más difícil porque pues empezaron, ahora las estaciones de radio tratan de tener el menos compromiso posible con sus trabajadores. Y bueno, pues desafortunadamente está un poquito complicado para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones prefieren hacer streaming, videos para YouTube y ganar dinero allí antes que trabajar en una radio. Es un reto enorme el que los espera, pero pues ni hablar, tienen que entrarle. Yo hago streaming y hago todo eso, pero por hobby ya prácticamente, porque yo me jubilé y me pensioné bien en las cuestiones estas que me correspondieron por legales, tantos años de trabajo. Así es. Oye, Domingo, me platicabas también fuera de cuadro que hiciste una carrera en Derecho. Platícanos un poquito esta faceta importante también. Sí, rapidito. Fíjate que yo, estando en el radio, lógicamente yo seguía estudiando, pero lo lógico era que estudiara Ciencias de la Comunicación, porque aquí en Veracruz estaba la facultad y porque yo trabajaba en el radio. Pero yo me di cuenta allí que los licenciados en Ciencias de la Comunicación eran muy mal pagados. Pues yo estaba allí, yo me daba cuenta, ¿no? Entonces, por eso decidí estudiar Derecho. Entonces, estudié Derecho en la mejor universidad de Veracruz, en el Colegio Cristóbal Colón, la Universidad Cristóbal Colón, pero cuando me faltaba 1 año y medio para terminar, tuve un accidente y dejé la carrera. Entonces, después de un tiempo, la popularidad del radio me permitió entrar a la política. Entré en una campaña política y quedé como regidor de Veracruz en la administración 2001-2004. Fui regidor de Veracruz 2001-2004 y estando allí desarrollando la actividad de regidor, fue que me vi en la necesidad de
terminar la carrera y ya la terminé en el sistema abierto. Concluí la carrera de licenciado en Derecho. Cuando terminó la administración municipal, yo regresé al radio y pues lógicamente tenía mucho por hacer, pero ya no le di tiempo a hacer carrera como licenciado en Derecho, porque pues era empezar de cero y en el radio ya tenía una posición, ya tenía una alta responsabilidad. Incluso cuando yo fui a hablar con mi jefe para decirle, jefe, voy a tomar cargo como regidor del Ayuntamiento de Veracruz, creo que me voy a tener que ir de aquí, me dijo, no te vayas. ¿No puedes desarrollar las dos cosas al mismo tiempo? Le dije, sí, claro que sí. Con la ayuda de usted, y si usted quiere tenerme aquí, yo lo puedo hacer. No, pues adelante. Entonces me conseguí un suplente que iba cuando yo no podía ir, y llevaba yo las dos actividades, tanto la radio como la administración municipal de Veracruz. Cuando terminó la administración municipal, pues lógicamente seguí en el radio con mayor responsabilidad todavía, y bueno, hice ahí como que sí me tocó llevar algunos casos ahí pequeños de carácter civil y esas cosas, pero nunca me dediqué en realidad a ser licenciado en Derecho, aunque sí tengo ¿cómo se dice? Mi examen profesional terminado y hecho. Sí, y pasado. Perfecto, excelente, Domingo. Bueno, pues hoy en día, ¿qué les dirías a las nuevas generaciones que también te toman como ejemplo para hacer un trabajo ya dentro de las plataformas tecnológicas, dentro de los streaming? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías a estos jóvenes y jovencitas que pretenden también lanzarse como youtubers o como comunicadores? Dejémoslo en comunicadores. Pues hermano, lo que todo el mundo te dice, creatividad, conocimiento, cultura, porque tú sabes bien que hay que tener cultura, riqueza de lenguaje, para el conocimiento hace que todo aflore, ¿no? Entonces hay que hacer eso, hay que cultivarse mucho y trabajar mucho. Mira, la primera vez que yo me presenté saliendo de la secundaria a una estación de la ciudad de Córdoba, con el señor Villagómez, que era el gerente, me le presenté allí yo muy pollo, no sé, 14 años tal vez, Carlos pidiéndole Villagómez, una oportunidad, ¿no? Como locutor, exactamente, pidiéndole una oportunidad como locutor, porque te dije que ese era mi proyecto de vida, yo no me iba a detener. Sí. Él fue el que me dijo, ¿qué estás haciendo ahora? No, pues estoy estudiando en secundaria, acabo de terminar secundaria. Me dijo él, fue la única vez que hablé con él. Me dijo él, mira muchacho, el consejo que yo te puedo dar es que estudies, que sigas estudiando y que sigas buscando oportunidad. Nosotros aquí no tenemos ahorita nada, pero tú sigue estudiando. Y ya, eso fue todo. Nunca pude trabajar en Córdoba, nunca trabajé en Córdoba, pero ese señor logré entrevistarme con él y eso me dijo. Fue también toda una institución en el mundo radiofónico aquí en Córdoba. Pues fíjate qué mensaje tan maravilloso les estás dando a estos jóvenes, Domingo, porque hoy en día precisamente pues muchos de ellos se dejan llevar por ese boom que está ahorita de moda de ser youtuber y están descuidando los estudios. Qué mejor mensaje que decirles prepárense, estudien y sean creativos, porque ahí está la clave. Estoy muy de acuerdo contigo. Domingo Lucas, de verdad un placer haberte tenido en esta entrevista. ¿Algo más que desees agregar en esta charla? No, Carlos Alberto, te digo que me siento muy gratificado porque estás en la zona de donde yo salí, y a donde me gustaría volver, porque yo viví mi infancia allá en Fortín de las Flores, Veracruz, y cuando tengo oportunidad de platicarlo, les digo, es que no tienen ustedes idea la actividad radiofónica que había en aquel entonces. En Fortín había una estación de radio, pero escuchábamos radio de Orizaba y de Córdoba. Entonces, el radio era el entretenimiento por excelencia. El locutor era en esa época todo un personaje querido, respetado, admirado, y por eso fue
que a mí me enamoró la radio desde que era yo niño, allá en Fortín, Veracruz. ¿Qué locutores recuerdas, ya para terminar, qué locutores recuerdas que te llamaban la atención y por qué te llamaban la atención? Híjole, fíjate que yo no recuerdo muchos, porque te dije que yo nunca estuve trabajando allí en la radio, pero sí recuerdo de niño haber escuchado de Orizaba a ay, Diosito Santo, no recuerdo los apellidos, y en Córdoba, Septién ¿Domingo Septién? ¿Domingo Septién? Sí, Domingo Septién, exactamente. Sergio Zacarías Martínez, y otros que la verdad no recuerdo. Tal vez si me dices nombres yo pudiera recordar, sí. Pero te digo, allá escuchábamos radio todo el tiempo porque era el entretenimiento que más había para nosotros. ¿Qué viene ahora dentro de las plataformas que Domingo Lucas representa ya en el puerto de Veracruz? ¿Qué viene ahora? ¿Con qué sorpresa nos vas a salir, Domingo? Porque eres un hombre visionario en esto también. Hermano, mira, te dije que tengo 69 años y yo pretendo seguir trabajando hasta el último día, porque pues me gusta, porque me gusta simple y sencillamente. Cuando vino la pandemia, Radio Bemba Veracruz ya tenía yo como 6 colaboradores y hacíamos noticias, íbamos todos los días al café de la parroquia, ¿no? Y había mucho temor en la pandemia. Y mis hijas, que ya trabajan cada una en labor profesional, me decían, ¿para qué sales? ¿A qué vas? Nada más te vas a arriesgar, te vas a enfermar, te vas a morir, por favor, ¿qué necesitas? No, pues no necesito nada. Me decían, si necesitas dinero, dime. Mis hijas son profesionistas, una es ingeniero, la otra es abogada y contadora. Entonces, necesitas dinero, no es dinero, es la actividad, jefe, que te apasiona. Afortunadamente no tuve problemas con el COVID hasta mucho después, cuando ya existía la vacuna, pero sí hubo un momento de terror. Tuvimos 6 colaboradores, acabamos con 1 nada más, porque todo el mundo se empezó a ir, porque incluso se llegaron a enfermar, ¿no? Yo, afortunadamente, que era el más grande de todos, no. Qué bien. Pues Domingo Lucas, muchas gracias, te mando un abrazo y de verdad estoy muy contento de haberte tenido en tu casa virtual de Charlando con Domingo Lucas. Muchas gracias. Claro que sí, hermano. Hay muchas anécdotas y mucha historia que contar. En una vida larga que hice en el radio, hicimos de todo, promociones de todo, hicimos todo lo que se hacía en el radio, habido y por haber, con taxistas, con amas de casa, en las fiestas patrias, en Navidad, en Año Nuevo, en el Viejo, en todo. Nuestra máxima promoción que hicimos en RN fue llevar a gente del público al Festival de la Salsa de Nueva York. En 2 años tuvimos la oportunidad de que nos financiaran el viaje y llevamos a 2 ganadores, o sea, 1 cada año, al Festival de la Salsa, al Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Fíjate que hacíamos ya promociones de ese nivel, nivel. Domingo Lucas, muchas gracias por habernos hecho tan felices dentro de esa trayectoria radiofónica de 4 décadas, cuando te escuchábamos, por seguirnos alegrando los días en el streaming, ahora en Radio Bemba, y de verdad agradezco mucho tu presencia en este programa. Gracias, Carlos Alberto. Gracias, eres muy gentil y estamos a la orden. Muchas gracias, amigos del auditorio. Nos vemos en el próximo. Gracias. Pásela bonito. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.